dedicada obviamente al estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales y los trastornos del comportamiento, pero hay un detalle que no es menor, que ha sido reconocida como una rama del cuerpo médico, como una especialidad, muy tardíamente dentro del siglo XIX, lo cual no es de llamar la atención, porque si tenemos en cuenta lo que tiene que ver con lo que ha sido la historia de la locura, la historia de los trastornos mentales, esto viene desde muy lejos, por eso es que se llamaba curación del alma, la psiquiatría como curación del alma. En épocas muy antiguas se consideraba que esto era un castigo divino, que era algo demoníaco, incluso los tratamientos que se realizaban eran tratamientos muy cruentos, dedicados a sacar por el demonio en muchos casos. Después de tantos siglos que se pensó esto, se llegó a una época donde el modelo que se instauró fue el modelo social y psicoanalítico, para llegar finalmente a lo que ha sido y a lo que es una perspectiva bioclínica. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, a finales del siglo XIX, como parte de la escuela alemana que por primera vez empieza a investigar la neuroanatomía y la histopatología, y en el siglo XX, llamado el siglo de la física, gran parte de todos los avances surgen de el enorme progreso a nivel de los instrumentos tecnológicos, lo que ha ayudado y contribuido al desarrollo de las ciencias básicas, desde la mejoría de los instrumentos de microscopía hasta lo último que surge en el siglo pasado, que es la resonancia magnética funcional y el PET, como elementos para poder ver el cerebro en funcionamiento, como se dice habitualmente. La psiquiatría ha tenido 3 olas definidas. La primera ola comienza en la segunda mitad del siglo XIX, como les decía, y en realidad se entendió mejor como un programa de investigación. ¿Por qué? Porque no solo conectaba la biología del cerebro con los trastornos mentales, sino que por primera vez empiezan estudios de investigación sistemática, tanto de la neuropatología como relacionándolo con la fisiopatología y el trastorno mental, y estudios experimentales en animales y humanos. Griesinger fue una de las figuras más importantes de esta primera ola, que dijo por primera vez los trastornos mentales son trastornos del cerebro. Esto no fue una definición reduccionista, en realidad lo que él estaba queriendo era separarse de la visión de la época, que era una visión más definida como una psiquiatría moral, o hasta una psiquiatría de los órganos. Se consideraba que trastornos del humor sistémico, ¿no? Como trastornos a veces del pulmón, podían devenir en una enfermedad psiquiátrica. A principios del siglo XX, con el auge por un lado, de Emil Kraepelin y todo su desarrollo de la enfermedad psiquiátrica y la definición de los síntomas, que después darán comienzo mucho más tarde a los DSM, y por el otro lado, la gran moda de lo que fue la psicología, tanto desde el comienzo del conductismo como el psicoanálisis, hubo un declive en lo que fue la psiquiatría biológica, que recién reflota a partir de 2 grandes hitos, a partir de la segunda mitad del siglo XX. El primero fue la genética, que mostró que los trastornos mentales graves, en particular la esquizofrenia, tenían un fuerte componente genético. Y el segundo fue el descubrimiento serendípico, al azar, de que algunas drogas eran eficaces
para los trastornos mentales. El litio, las sales de litio se usaban desde hacía más de 100 años. Sin embargo, en 1949, en el Journal australiano aparece por primera vez para el uso de la excitación psicomotriz. Lo mismo pasa con la clorpromacina, que también se usaba, era un antiparasitario, pero se lo empieza a utilizar para potenciar la anestesia y posteriormente se descubre su efecto tranquilizante, o el diazepam, descubierto en 1950, pero recién en 1963, por primera vez Roche lo saca al mercado con un efecto tranquilizante. Esto dio paso a que se investigara cómo estas drogas funcionaban y empezamos a ver la identificación de neurotransmisores y receptores, que al principio pensábamos que era a través de este canal, de este aumento de monoaminas en la sinapsis lo que producía los efectos, y hoy por supuesto sabemos que los circuitos neuronales son mucho más complejos y están vinculados a alteraciones a la alza y a la baja de receptores de membrana, están vinculados a las cascadas intracelulares de cambios bioquímicos, y la verdad sabemos mucho más de cómo las drogas que utilizamos tienen su efecto. No es de menor importancia, o hay que dar relevancia, que en esta misma época donde comienzan todos los descubrimientos más importantes en la segunda mitad del siglo XX, aparece también la antipsiquiatría como modelo para entender las enfermedades psiquiátricas, o quizás no entenderlas. Por último, la tercera ola comenzó en las 2 últimas décadas del siglo XX, obviamente está en pleno progreso, y fue impulsado por el progreso metodológico y tecnológico. 2 fueron los desarrollos más importantes. El primero ha sido el progreso de las neurociencias moleculares. En 1997 aparece por primera vez la Molecular Psychiatry, que hoy es una de las revistas más importantes dentro de la psiquiatría. Y el segundo desarrollo fue, obviamente, el desarrollo de la ciencia cognitiva y las neuroimágenes. En 1991 fue el primer estudio que se hizo con resonancia magnética funcional. Obviamente esto devino en que la última década del siglo XX fue declarada por el presidente de Estados Unidos como la década del cerebro, y desde ahí se ha convertido la neurociencia en general en uno de los mayores programas de investigación mundial. La cuarta ola se viene, y sí, la ruta biológica hoy es lo que mueve todas las investigaciones respecto del cerebro, y hay un proyecto internacional muy importante llamado Cerebro, que desarrolla el gobierno de Estados Unidos, que tienen que ver con los avances en esta psiquiatría denominada biológica, que están y siguen estando ligados al desarrollo de tecnologías. Sería impensado, digamos, parece de ciencia ficción, pero no lo es, porque estos avances y desarrollos, tanto en nanotecnología, microelectrónica y biología sintética, van a ser puestos a disposición de los neurocientíficos para toda esta ciencia ficción que se viene, que tiene que ver con implante de nanosensores, fibra óptica inalámbrica y células vivas genéticamente diseñadas para penetrar el tejido cerebral, y reportar cómo y cuándo las neuronas están respondiendo a varios estímulos. ¿Qué es lo que se piensa obtener? Bueno, es un proyecto muy ambicioso, pero quizás es lo que todos hemos estado esperando: cómo nuestro cerebro funciona, cómo pensamos, cómo sentimos, lo que tememos, lo que recordamos. Todo está relacionado con una serie de procesos neurofisiológicos, y es lo que viene a investigarse. Lo importante de esto es que todo esto viene a traer una luz de esperanza para muchas de las enfermedades psiquiátricas y neuropsiquiátricas que hasta ahora no han obtenido el mejor de los resultados en cuanto a su terapéutica. A esta altura creo que ya nos ha quedado claro que la psiquiatría y la psiquiatría es solamente biológica. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que
La psiquiatría biológica investiga qué son los trastornos psiquiátricos, cuáles mecanismos subyacen a los signos y síntomas, y cómo la comprensión de esos mecanismos podría ayudar en la clasificación, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y lo esperanzador es que la identificación de marcadores biológicos sólidos nos permitan llegar a ese diagnóstico y obviamente conducirnos a los tratamientos adecuados de las enfermedades psiquiátricas. Lo cierto es que los cambios de paradigma no son fáciles, la propia psiquiatría ha sido causante de sus propias vicisitudes. López Ibor decía que la psiquiatría atravesaba una profunda crisis, tanto como especialidad médica, como entidad misma. La dicotomía mente-cerebro persiste aún en la concepción de muchos, no solo legos, sino a veces entre muchos de nosotros los psiquiatras, y la existencia de perspectivas dualistas en la investigación nos ha llevado históricamente a esta cosa pendular de o todo es psicología o todo es cerebro. Y la verdad es que si algo hemos aprendido es que esto no es así, y la medicina, lo quise traer esto de Maracit y de Stahl en CNS Spectrum, en la editorial de uno de sus presentaciones del 2021, que la medicina es una ciencia humana y sin duda la psiquiatría es o debería ser la especialidad más íntimamente ligada a la humanidad en su sentido más amplio. Ser un psiquiatra biológico no quiere decir que no tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con lo humano, todo lo contrario, sino que las investigaciones son importantes, interesantes, nos van a conducir a lo que necesitamos saber para llegar a mejorar las enfermedades psiquiátricas, y que sabemos claramente que el ser humano es un producto del cerebro y su entorno. Y si algo también nos queda claro, por supuesto, ya hoy en el 2021, es que el ser humano necesita ser entendido desde ese lugar, como un todo, ser escuchado, y que estas investigaciones lo único que hacen es amplificar todo lo que hoy sabemos. Lo más maravilloso que obtuvimos a finales del siglo pasado fue descubrir la plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral que tiene condimentos beneficiosos y cambios en el cerebro, también sabemos esos cambios deficitarios y de deterioro que se producen en los pacientes psiquiátricos. Entonces, es a ese lugar donde debemos referirnos a mejorar la atención y que la enfermedad psiquiátrica cada vez más sea algo que todos los psiquiatras podamos manejar de manera integral y global. Bueno, nada más por mí, de mi parte. Ahora voy a dar paso al doctor Leandro Piedemonti, que va a hablar sobre también psiquiatría biológica y el estado del arte. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, Adriana? Perfecto. Bueno, la idea de esta charla es enumerar algunos elementos o eventos que se fueron dando a lo largo de las últimas décadas y que condujeron al estado actual de la psiquiatría biológica. Tal cual como mencionó Adriana, en gran parte del siglo pasado prevalecieron las teorías dinámicas provenientes del psicoanálisis, a detrimento de una desestimación de los aspectos biológicos. Pero con el advenimiento de algunos avances tecnológicos y de la mejor comprensión del sustrato etiopatiogénico de los trastornos psiquiátricos, conjuntamente con la comprensión de algunos profesionales orientados a las teorías dinámicas de que desde el punto de vista terapéutico estas técnicas eran insuficientes, hubo un renacimiento de la psiquiatría biológica.
Ya Freud decía en 1916 lo mismo que hablamos hoy en relación a la interacción gen-entorno. La constitución hereditaria más el vivencial traumático infantil determinan la predisposición sobre la cual el vivencial traumático del adulto puede desencadenar la neurosis. Esto es en la segunda serie complementaria. Hoy decimos lo mismo en otras palabras. En vez de la constitución hereditaria es lo genético, el vivencial infantil, los traumas del entorno en las primeras etapas del desarrollo. La predisposición es la vulnerabilidad, es lo que hoy llamamos la vulnerabilidad. Y el vivencial traumático del adulto, los factores estresantes del entorno en la vida adulta. Así que estamos diciendo exactamente lo mismo que ya decía Freud en 1916. Por otro lado, esta es una frase que me parece exquisita del maestro Juan Carlos Goldar, en el libro Biología de la Memoria, que dice: la aplicación más importante de la doctrina de la neurona durante el siglo pasado es la de Sigmund Freud en su famoso Proyecto de una psicología para neurólogos, redactado en 1985, 4 años después de la aparición del término neurona y 2 años antes del término sinapsis. Freud era neuronista y localizacionista. Hoy hablamos de conectividad, no solamente de localización. Su doctrina es en lo más esencial profundamente mecanicista y elementalista. Con Freud aparece la primera vinculación entre memoria y sinapsis. Poner la modulación nerviosa central, responsable del aprendizaje, en la región de contacto interneuronal es uno de los más grandes méritos de Freud. Y hoy, a más de 80 años de esta idea, pensamos esencialmente lo mismo. En esta obra, Proyecto de una psicología para neurólogos, el mismo Freud plantea que él hasta ahí llegó con los avances tecnológicos y los recursos de esa época, y que por eso se abocaba al desarrollo de sus teorías psicoanalíticas. Pero con el progreso de la tecnología y de la ciencia, iban a aparecer un montón de elementos para darle otra interpretación a los trastornos psiquiátricos y otros abordajes terapéuticos. Con lo cual, hoy Freud seguramente estaría estudiando estudios de imágenes funcionales, farmacogenética, indicando fármacos con evidencia de eficacia, y no haciendo lo que hacen actualmente los psicoanalistas. Otra frase brillante de este libro es: dicho sea de paso, el concepto de represión como olvido inconsciente y dinámico que se encuentra en la base del edificio psicoanalítico quizá llegue a explicarse desde la sinaptología molecular. Sería formidable que algunos brillantes modelos del psicoanálisis pudiesen convertirse en modelos biológicos. Creo que este era el más auténtico deseo de Freud, pues el psicoanálisis no es una psicología, sino una biología redactada en términos psicológicos. Bien, ahora vamos a enumerar de forma concreta algunos eventos que se dieron a lo largo del último siglo, que son los responsables del estado actual de la psiquiatría biológica. Por un lado, el advenimiento de la era psicofarmacológica. Hay un amplio espectro de hitos y eventos puntuales que contribuyeron al estado actual. Pero en honor al tiempo y a la síntesis, vamos a mencionar 2 periodos que fueron puntos de inflexión. La década de los 50 del siglo pasado, donde surgen, tal cual mencionó Adriana, los primeros antipsicóticos, la clorpromacina, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, y el uso del litio para lo que se llamaba en ese momento la locura maníaco-depresiva. Estos fármacos han permitido la desinstitucionalización y la resociabilización de un gran número de pacientes psiquiátricos. Ahora bien, a expensas de un costo importante en términos de tolerancia y seguridad. Estamos hablando de fármacos que producen efectos adversos motores irreversibles y graves como las diskinesias, las distonías, disminución del umbral convulsivo, arritmias cardíacas y demás. Otro gran momento en la historia de la psicofarmacología es la década de los 90, cuando surgen los IRS, los duales y los antipsicóticos atípicos, que son fármacos tal vez no tan eficaces como los primeros, pero con mucho mejor perfil de seguridad. Bien, tal cual mencionó Adriana, uno de los hitos que contribuyeron al estado actual de la psiquiatría biológica es el advenimiento de los estudios por imágenes estructurales, como la tomografía computada, la que ven a la derecha superpuesta con una resonancia en la porción central,
y la resonancia magnética, que permiten una apreciación anatómica in vivo, que para la experimentación antes había que esperar a hacer un estudio post-mortem de cortes cerebrales. Y el advenimiento de los estudios por imágenes funcionales, evaluando el flujo sanguíneo o el metabolismo de la glucosa u otras moléculas, para de esa forma inferir el nivel de actividad en diferentes regiones del encéfalo, que tienen una gran utilidad, ya sea en lo científico como en lo asistencial, aunque aún estamos lejos de que en psiquiatría realmente estos estudios determinen una conducta a seguir, aún son complementarios. Bien, la mejor comprensión del sustrato etiopatogénico de los trastornos psiquiátricos a través de las ciencias básicas y el estudio con animales. Esto ilustra el modelo del laberinto para estudios de ciencias básicas de trastorno obsesivo compulsivo con ratas Pratt-Donnelly, donde se le inyectan sustancias a nivel intraperitoneal para desarrollar conductas compulsivas y obsesivas, y en base a eso después se estudia, en este caso, por ejemplo, que es del doctor Velasco Campos y Fiacro Jiménez Ponce, el rol del pedúnculo talámico inferior en la etiopatogenia del TOC. Bien, la terapia electroconvulsiva está muy estigmatizada, sobre todo en nuestro país, por cuestiones de corte fundamentalmente ideológico, por creencias, no por razones científicas. Esta foto de Jack Nicholson es de la película Atrapado sin salida. Esto ya no se hace más. Hoy por hoy, los procedimientos de terapia electroconvulsiva, que tiene 4 indicaciones puntuales, desde 1930, o sea, hay una experiencia en cuanto a seguridad y eficacia más que suficiente, que se indica para depresión, catatonía, esquizofrenia y manía aguda, y se lleva a cabo bajo anestesia general y relajantes musculares. Con lo cual, esa analogía con un método de tortura es absolutamente desatinada en nuestros tiempos actuales. Los equipos que se usan no hay mucha diversidad, son sencillos, tienen la tecnología de los años 90, en Argentina está el que se ve abajo, el Mecta Spectrum 5000Q, que nos permiten, además de una cuestión observacional, fenomenológica de la convulsión del paciente, un registro electroencefalográfico, electromiográfico, y bueno, es altamente seguro y eficaz sin la necesidad de inundar al paciente con químicos a nivel sistémico. En algunos países es de segunda o hasta de primera elección. Acá en Argentina, lamentablemente, nos encontramos con muchos obstáculos. La estimulación magnética transcraneal, otra técnica de neuromodulación no invasiva, que emite ondas magnéticas que generan campos eléctricos a nivel superficial en el cerebro, a nivel de la corteza, pero que estos campos eléctricos inducidos pueden tener acción en zonas más profundas, por estar conectados por fibras blancas. El paciente está despierto, son sesiones de 3 veces por semana, durante 6 semanas. La única indicación formalmente aprobada en psiquiatría es la depresión, pero hay mucha experiencia en adicciones, trastorno del espectro autista, trastorno obsesivo compulsivo, y ni hablar en neurología, rehabilitación post-ACV, tinnitus, dolor crónico. Bien, ahora, en términos de la neuromodulación invasiva, quiero hacer una salvedad. El vocablo psicocirugía ha quedado en desuso porque también está estigmatizado. Se prefiere hoy usar neurocirugía funcional para trastornos psiquiátricos, por ejemplo, porque en el siglo pasado hubo un uso y abuso de la lobotomía prefrontal, que implicaba una técnica por medio de la cual se llamaba ice pick lobotomy, lobotomía con pico de hielo. Se clavaba literalmente con un martillo a nivel supraorbitario un instrumento punzante y se destruían las fibras blancas a nivel prefrontal, lo cual permitió la desinstitucionalización de un gran número de pacientes psiquiátricos y obviamente la remisión de los síntomas que se abordaban, pero al costo de una morbilidad inaceptable. Hubo un uso y abuso de esta técnica. El que está ahí a la izquierda es Freeman, que recibió el premio Nobel por esto, y después se lo retiraron por el abuso. Simultáneamente con esto se fue desarrollando la cirugía estereotáctica. Primero, implica la detección específica de un punto en el cerebro en base a los 3 planos en el espacio, el axial, el sagital y el coronal, teniendo como punto de referencia una estructura entre las 2 comisuras
blanca anterior y blanca posterior, el punto intercomisural, se identifica un punto específico y con una cánula se aborda ese punto. Se pueden realizar métodos ablativos por lesión, que hay 4 que son tradicionales: la capsulotomía anterior, la singulotomía anterior, tractotomía subcaudada y leucotomía límbica, y más actualmente la neuromodulación, que implica esta técnica, pero sin la necesidad de destruir los tejidos. No es ablativa, sino estimulándose con 2 propiedades: la reversibilidad y la ajustabilidad, que le confieren seguridad y eficacia respectivamente. Fíjense cómo simultáneamente con las lobotomías, ya desde 1940, Talarach desarrolla una de las técnicas, en 1950 Fulton otra, en el 52 Scott Bill otra, en 1973 el doctor Patrick Kelly, con el cual tuve el honor y el privilegio de trabajar durante unos años en la Universidad de New York, desarrolla e implementa la leucotomía límbica, pero el punto de inflexión acá fue en 1999, cuando Bart Nutin en Bélgica realiza los primeros procedimientos no ablativos de estimulación cerebral profunda en 6 casos de TOC y los reporta en 2006 con un seguimiento a largo plazo, con una eficacia realmente notable. Bien, la estimulación cerebral profunda en líneas generales implica un procedimiento desde el punto de vista neuroquirúrgico mínimamente invasivo, son 2 orificios, no hay craniectomía. Se implanta un generador de pulso, que no es otra cosa que un marcapaso cardíaco, a nivel subcutáneo infraclavicular, conectado por un cable, que se desciende en el cerebro hasta el blanco, la estructura elegida, que tiene 4 electrodos en su extremo distal que emiten la frecuencia eléctrica que puede ser programada, en términos de voltaje, amplitud y ancho de punto. La programación es por medio de software en relación a imágenes. Ahí ven, por ejemplo, un corte coronal de una resonancia superpuesta a un atlas, programando el globo pálido externo como blanco. Además se usan registros neurofisiológicos para determinar en forma más fidedigna aún el blanco definitivo, conociendo los patrones de electricidad de cada una de las estructuras a medida que se va descendiendo. Y abajo a la izquierda ven una imagen exquisita de un corte coronal de un electrodo implantado, que se ven bien los 4 polos, en el globo pálido externo, en un caso de Gilles de la Tour. Bien. Farmacogenética, otro tema. La farmacogenética lo que hace es estudiar el impacto de los genes, de la carga genética, en la respuesta a los psicofármacos y en sus efectos adversos, con el fin de diseñar tratamientos más individualizados, más personalizados, a fines de lograr una mejor eficacia y mayor tolerancia y seguridad. Los primeros genes que se utilizaron fueron los genes candidatos, aquellos que uno sabe a priori que están involucrados, ya sea en la farmacocinética o en la farmacodinámica de los fármacos. Hay niveles de evidencia, según el tamaño del efecto en los estudios, o según la cantidad de veces que fueron replicados estos estudios de las variantes genéticas. Y en líneas generales, esta tabla lo que muestra es cuáles son aquellas respuestas a los fármacos que están siendo estudiadas o que tratan de inferirse a través ya sea de los genes candidatos o de los estudios de asociación de genoma completo que surgen a partir de la secuenciación de los 20.000 genes del genoma humano. Los más comunes son la respuesta a antidepresivos, los efectos adversos de los antidepresivos, fundamentalmente de los IR. En relación a los estabilizadores del ánimo, si bien los fenotipos que se estudian son tanto la manía como la depresión, la mayoría de los estudios se orientan a la prevención de las recaídas, fundamentalmente con el litio, porque se sabe que la respuesta al litio tiene una importante carga familiar, por eso se estudia la farmacogenética del litio más que de otros estabilizadores, el síndrome de Stevens-Johnson inducido por carbamazepina, compromiso hepático por valproico, respuesta a antipsicóticos, el aumento de peso inducido por antipsicóticos, las diskinesias tardías por antipsicóticos y la granulocitosis por clozapina. Bien, otra cosa relativamente muy actual, el rol de la ketamina y la esketamina en la depresión resistente.
En los últimos años, este anestésico, que también es una droga que se utiliza de manera recreativa bajo el nombre de Special K en las fiestas electrónicas, bueno, ha mostrado evidencia de eficacia para la depresión resistente, fundamentalmente en agudo, por la corta latencia de acción en relación a los antidepresivos que ya conocemos, que por su mecanismo de acción y su acción farmacológica presentan una latencia de, decimos tradicionalmente, 4 a 8 semanas, promedio 6, o a veces un poco antes. La ketamina tiene una latencia mucho menor. La gran pregunta, y lo que se está estudiando actualmente, es qué pasa con el mantenimiento. La esketamina es carísima, se aplica en forma de spray por vía nasal, y la ketamina requiere, digamos, asistencias periódicas a centros médicos para hacer infusiones endovenosas 3 veces por semana. Con lo cual, en agudo funciona muy bien. Hay que ver qué pasa con el mantenimiento. Bien, por otro lado, el rol de la psicoterapia, que no la vamos a desestimar en el contexto de la psiquiatría biológica. Las escalas de evaluación clínica validadas mundialmente han permitido objetivar las vivencias subjetivas y darle un puntaje a la signosintomatología. Y hoy por hoy hay algunas terapias como la cognitivo-conductual, la interpersonal o la psicodinámica que tienen evidencia de eficacia. Y es más, hay estudios, como los que se resumen en esta tabla, que ilustran a través del uso de estudios de imágenes funcionales, como PET, SPECT o resonancia magnética funcional, el efecto que tienen a nivel cerebral estas terapias en distintas patologías como TOC, depresión o trastorno de la personalidad. No vamos a entrar en detalle, los resultados están a la derecha, pero en líneas generales lo que se ha visto es que las terapias tienen una acción a nivel de los circuitos córtico-límbicos, atenuando la hiperactividad de las estructuras anatómicamente más profundas y filogenéticamente más antiguas, y aumentando la actividad de aquellas estructuras más superficiales y filogenéticamente más modernas, por medio de procesos de reconsolidación de esquemas mentales. Bien, otro tema importantísimo, la teoría trimonoaminérgica, que es el paradigma actual hace años, que actualmente se encuentra en jaque. Hoy está en auge la teoría glutamatérgica, fundamentalmente en relación a la psicosis. ¿Y cuál es la relevancia de los anticuerpos contra receptores glutamatérgicos en la psicosis? Uno, y fundamental, que la encefalitis límbica, además de los síntomas neurológicos como convulsiones, distonías, temblores, cursan el 65% con síntomas psiquiátricos. Otra es que la esquizofrenia ha sido vinculada a alteraciones tanto inmunes como autoinmunes desde siempre, y inclusive en las etapas intrauterinas. Y la otra es que los estudios con fenilciclidina o ketamina, tanto a nivel clínico como en estudios de ciencias básicas, han permitido demostrar el rol crucial del glutamato en la etiopatogenia de la psicosis, y no solamente el rol crucial, sino que se sugiere fehacientemente que sus alteraciones serían primarias a las alteraciones dopaminérgicas. Estos son 3 artículos exquisitos, el de Pollack, el de Steiner y el de Jesekel. Este último estudió mucho la fisiopatogenia con estudios de imágenes de alta resolución a nivel de microscopía electrónica, con anticuerpos trazados para ser seguidos, y lo interesante que se está dilucidando es que, si ven el gráfico de abajo a la izquierda, es el tráfico normal de los receptores glutamatérgicos del espacio extrasináptico al espacio sináptico, que se anclan a proteínas de andamiaje, y ahí producen su acción una vez que el ligando se les une. En los estudios donde se administran anticuerpos de sueros de pacientes sanos o con otras patologías que no sean psicosis, no se altera la unión de estos receptores a las proteínas de andamiaje y su función. Pero los anticuerpos de pacientes con esquizofrenia u otra psicosis alteran la unión de estos receptores a las proteínas de andamiaje y su tráfico de membrana, es decir, la difusión a través de la bicapa lipídica, produciendo un desplazamiento del espacio sináptico al extrasináptico con un down regulation y por ende una alteración en todas sus funciones, en última instancia alterando los procesos de potenciación a largo plazo.
Leandro, 2 minutos, por favor. Otro tema, hemos hablado del genoma humano, que fue la secuenciación de 20.000 genes. Hoy lo que está en proyecto es el conectoma, que hablamos de miles de millones de neuronas con miles de millones de conexiones entre sí. Va a ser mucho más complejo que el genoma humano, se estudia por tractografía, estos son imágenes de los haces de sustancia blanca, a través de resonancia magnética por difusión, y bueno, hoy por hoy estamos en la etapa de investigación, no tienen aplicaciones clínicas, pero bueno, es una de las grandes revoluciones que esperamos. Algunos estudios, algunos artículos de prensa de medios importantes que hablan de la importancia de la terapia electroconvulsiva, de la ketamina como uno de los más grandes avances en depresión en los últimos 50 años, de la estimulación cerebral profunda. Son artículos que muestran que esto se está divulgando a nivel de la población general, no es algo que todavía está circunscrito al, digamos, al ambiente científico. Y para terminar, en resumen, podemos decir que el estado actual de la psiquiatría se debe a la psicofarmacología moderna, a los estudios de imágenes tanto estructurales como funcionales, a la mejor comprensión de la etiopatogenia de los trastornos psiquiátricos, a las técnicas de neuromodulación invasivas y no invasivas como DBS, TMS y TEC, al descubrimiento y la secuenciación del genoma humano y los avances en farmacogenética. Hay que contemplar si la teoría trimónomo-aminérgica no está en jaque, y de acá a no mucho tiempo vamos a estar prestando atención y diseñando abordajes para otro tipo de neurotransmisores. Bueno, la conectividad en contraposición del localizacionismo, que es lo que se viene con el conectoma humano. Y por último, y tal vez lo más importante para tener en cuenta, es que los psiquiatras, aunque nos dediquemos a la psiquiatría biológica, tenemos un abordaje biopsicosocial, contemplando a la psiquis como el interjuego entre lo biológico, lo psicológico, lo interpersonal, lo vincular, lo social y lo cultural. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Y bueno, muy difícil, ¿no? Poder en tan poco tiempo hablar de todo esto, pero muchas gracias. Ahora vamos a presentar al profesor Gustavo Tafet, que nos va a hablar de neurobiología del estrés y la depresión. Primero quiero agradecerle, él es asesor científico de nuestro capítulo, ha tenido la deferencia de participar en esta actividad, es especialista, médico especialista en psiquiatría, es máster en ciencias del Instituto Weizmann, es doctor en medicina y doctor en psicología, es presidente del capítulo de neurociencias de AAP, y es profesor de la Universidad de Miami de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento. Así que un honor, un placer, Gustavo, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo este espacio con ustedes. Vamos a compartir pantalla. A ver. Ahí está. Bueno, ¿se puede ver bien la pantalla? No, yo no lo puedo ver. Vamos a ver entonces. Share screen. A ver ahora. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Nuevamente, gracias por la posibilidad de compartir hoy este momento, este espacio con ustedes. Y bueno, efectivamente vamos a hablar de
un tema que nos concierne a todos, como tiene que ver con el estrés. Sí, el estrés es un concepto que obviamente venimos manejando desde hace muchísimo tiempo, es algo que periódicamente volvemos a retomar con fuerza, con ímpetu. Actualmente, bueno, gran parte del tema que nos toca, el tema del estrés, tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo, con el estado de aislamiento y con está trayendo como obviamente factores de estrés o estresores. En principio podemos concebir el estrés como una reacción de un organismo frente a un estímulo ambiental, pero para ser más precisos, es importante tener en cuenta cuáles son esos estímulos, a los que vamos a denominar estresores o simplemente factores de estrés. Esos estresores pueden ser de tipo bioecológico, como en el caso, por ejemplo, que nos convoca la presencia de virus, o sea, la pandemia provocada por virus. Puede ser también, en el caso de las medidas de aislamiento a nivel mundial, han generado justamente un factor de estrés psicosocial muy importante, con lo cual puede haber incluso combinaciones entre diferentes factores de estrés, entre los cuales vamos a responder con diferentes respuestas adaptativas, que van a estar mediadas por la activación del sistema nervioso y una respuesta neuroendocrina mediada fundamentalmente por el eje hipotálamo-hipófiso adrenal, o como lo conocemos actualmente, eje corticolímbico hipotálamo-hipófiso adrenal. Por supuesto que, además de las respuestas mencionadas recién, tenemos un cúmulo de respuestas, un repertorio de respuestas en base a aspectos cognitivos, emocionales y conductuales, que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de estrategias de afrontamiento. O sea, no solamente nos vamos a preparar para la fuga o la lucha, como tradicionalmente fue estudiado el modelo del estrés por Hansel Lee y previamente por Walter Cannon, sino también una gran cantidad de estrategias de afrontamiento que tienen un fuerte componente cognitivo, en el cual ponemos justamente en la balanza aspectos relacionados con los factores de estrés y aspectos relacionados con nuestros propios recursos para poder hacer frente satisfactoriamente. Esto también va a estar modulado o fuertemente influenciado por aspectos emocionales y por supuesto el aspecto conductual que tiene que ver con la puesta en marcha de estas estrategias de afrontamiento. En principio sabemos que los factores de estrés van a ser percibidos por los órganos de los sentidos. Esa información llega a través de las vías sensoriales al sistema nervioso central, hace una primera escala en tálamo y rápidamente pasa a la amígdala, la primera estructura que va a estar involucrada en la respuesta al estrés, y que rápidamente la amígdala, que es la estructura límbica, va a poner en funcionamiento el sistema nervioso autónomo, como decíamos, la rama simpática fundamentalmente, y el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Al mismo tiempo, también se activa el hipocampo, que tiene conexión con la amígdala, y que también va a tener un rol importante en la regulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, con la producción de CRH, ACTH y cortisol. En general estamos preparados para hacer frente a factores de estrés de tipo agudo, frente a los cuales ponemos a disposición todos nuestros recursos, pero cuando se produce el impacto sostenido y prolongado de factores de estrés, como lo que estamos viviendo actualmente en relación a la pandemia, estamos hablando ya de un tipo de estrés crónico frente al cual es posible que no tengamos tantos recursos, o en algún momento podemos llegar a creer que los recursos que tenemos a nuestra disposición ya no son suficientemente eficaces como para poder justamente salir adelante de las situaciones de estrés. Esto lo vamos a ver tanto con respecto a factores de tipo bioecológico como fundamentalmente factores de tipo psicosocial. Además, estamos permanentemente en una situación en la cual no solamente sabemos de la presencia del factor de estrés, sino que además la información que nos llega permanentemente acerca de lo que es la difusión, dispersión del virus, nuevas variantes del virus a nivel mundial, presencia o no de vacunas y medidas que se están tomando en diferentes partes del mundo, constituye un factor de estrés crónico de tipo psicosocial que obviamente en algún momento puede llevarnos al agotamiento de nuestros recursos y de alguna manera estamos entrando en una condición que conocemos como learned helplessness, que se puede traducir al castellano como desesperanza aprendida, indefensión aprendida, desvalimiento aprendido, impotencia aprendida, en fin, son distintos sinónimos que de alguna manera hacen referencia al concepto de
la idea de que hagamos lo que hagamos no va a tener ningún tipo de impacto en el mundo real, y de alguna manera no tenemos recursos, no tenemos forma de pedir ayuda frente a lo que estamos viviendo. Para algunos autores esto sería como un sinónimo de depresión, para otros es la antesala de la depresión. No hay gran diferencia, en principio estamos hablando de un paso previo o ya estamos en un cuadro depresivo frente al cual necesitamos poner en marcha otro tipo de recursos. Para contrarrestar la desesperanza aprendida está el concepto de controlabilidad. La controlabilidad es uno de los conceptos principales que diferencia lo que es un estrés positivo o un estrés negativo. Un estrés positivo, conocido como eustrés, aquello que es deseable, eso que hacemos porque queremos hacerlo, es algo predecible, está más o menos dentro de cierto rango de opciones, y es controlable en el sentido de que sabemos o creemos que tenemos recursos para poder afrontarlo satisfactoriamente. Lo contrario, el distrés, es absolutamente indeseable, es impredecible, o sea, no hay un rango ajustado de opciones, sino que puede pasar cualquier cosa fuera de ese rango, y sobre todo es incontrolable. La presencia o no de controlabilidad, o sea, la capacidad o la posibilidad de percibir la falta de controlabilidad, es algo que de alguna manera predispone mucho más fácilmente a la vulnerabilidad para el desarrollo de desesperanza aprendida. La controlabilidad va a depender de la presencia de recursos cognitivos, la capacidad para poder hacer una reevaluación cognitiva permanente en función de nuestros recursos, y por supuesto la capacidad para desarrollar estrategias de afrontamiento, todo lo cual de alguna manera nos predispone al desarrollo de resiliencia. Resiliencia sería la habilidad y capacidad de adaptarse exitosamente al estrés, afrontando y superando situaciones adversas, manteniendo un adecuado funcionamiento psicofisiológico. Podemos decir que una persona resiliente ha sido afectada y alcanzada por adversidad, pero a pesar de eso continúa con sus respuestas adaptativas. La resiliencia ha sido asociada a la capacidad de percibir situaciones de estrés de un modo menos amenazante. O sea, lo contrario podría llegar a ser concebido como un desafío. O sea, podemos concebir desafíos frente a los cuales podemos responder satisfactoriamente y menos como una amenaza, promoviendo estrategias de afrontamiento más adaptativas y eficaces. La resiliencia también ha sido asociada a la capacidad de afrontar situaciones adversas y salir fortalecidos de la adversidad, algo que muchas veces tiene una importancia capital porque es lo que nos permite de alguna manera aprender, tener algún tipo de aprendizaje frente a la situación adversa y desarrollar nuevos recursos frente a posibles situaciones adversas a futuro. Lo que decíamos antes con respecto al estrés agudo, como el estrés crónico de alguna manera constituido por el impacto sostenido y prolongado de diferentes factores de estrés, nos va llevando a una disminución de los recursos cognitivos y de alguna manera entramos en desesperanza aprendida, lo cual predispone al desarrollo de depresión. El eustrés, que sería el estrés deseable, predecible y controlable, podría de alguna manera revertir esta situación, evitando la desesperanza aprendida y, por supuesto, previniendo el desarrollo de depresión. Con respecto a factores de vulnerabilidad, es importante destacar aquellos que tienen que ver con trauma infantil, o sea, experiencias adversas en edades tempranas de la vida, entre las cuales mencionamos el maltrato, el abuso, el abandono, y neglect, que es una palabra de difícil traducción que tiene que ver con la negligencia maliciosa, o sea, ignorar a alguien maliciosamente a propósito, lo cual podríamos traducir en términos locales como el ninguneo, ningunear a alguien. Son todas experiencias adversas que pueden ocurrir a este y que pueden provocar lo que conocemos como trauma infantil, que son vividas de forma traumática en el momento en el cual están ocurriendo, pero que a su vez generan cierto grado de vulnerabilidad frente a experiencias adversas en edades posteriores de la vida, lo cual predispone también al desarrollo de depresión más fácilmente que aquellas personas que pudieron salir fortalecidas o resilientes de estas situaciones traumáticas. En este punto es importante destacar que existen estudios que demuestran que el impacto de factores de estrés suave o moderado, leve, moderado y de alguna manera controlable en edades tempranas de la vida, permite el desarrollo de resiliencia. De manera que no se trata de privar completamente de situaciones de estrés a los chicos, sino situaciones de estrés que sean controlables, que sean fácilmente manejables, van generando un cierto aprendizaje que de alguna manera refuerzan la resiliencia a futuro. Por supuesto, estamos hablando de situaciones de estrés leve o moderado, no de situaciones de estrés severo, como decíamos recién, que tienen justamente un impacto
traumático, estrés severo o estrés extremadamente prolongado. Lo cual, como decíamos, puede llevar al desarrollo de resiliencia. Respecto al modelo cognitivo, cabe también destacar la importancia de experiencias adversas en edades tempranas que pueden de alguna manera generar creencias erróneas acerca de uno mismo y del mundo que lo rodea. Todos incorporamos creencias, vamos incorporando conocimientos y creencias, cogniciones en general, acerca de nosotros mismos y nuestro mundo, pero cuando esas cogniciones son erróneas con respecto a la propia estima, con respecto al grado de controlabilidad que tenemos con respecto a factores de estrés, pueden generar esquemas disfuncionales, lo cual es un factor de vulnerabilidad cognitiva que puede permanecer latente durante mucho tiempo y reactivarse en etapas posteriores, lo cual representa un factor de vulnerabilidad cognitiva. De manera que en presencia de nuevos factores de estrés, esto podría llegar a generar un sesgo cognitivo de signo negativo que hace que la persona afectada pueda interpretar los nuevos factores de estrés como algo que le pasa a uno porque es uno mismo, a nadie más le pasa. La creencia de que es algo estable en el tiempo, le viene pasando, le pasa actualmente, le seguirá pasando a futuro, y es algo global, le ocurre en todos los órdenes de la vida. Obviamente estas creencias, amparadas justamente en esquemas disfuncionales, pueden generar un importante factor de vulnerabilidad para el desarrollo de depresión frente al estrés. Las experiencias adversas en edades tempranas también pueden generar cambios psiconeuroinmunodendocrinológicos, entre los cuales se destaca una hiperreactividad de la amígdala, la estructura límbica que está más involucrada en la carga emocional de los distintos eventos que estamos percibiendo, una hipoactividad del hipocampo, una estructura límbica que tiene mucho que ver con funciones cognitivas como por ejemplo la memoria, y también puede llegar a haber una disminución del grosor de ciertas regiones en corteza prefrontal. Todo esto, además de las consecuencias que tienen por sí mismas, tiene también un efecto en la regulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, donde la amígdala estimula, el hipocampo lo inhibe, y de alguna manera todo esto puede llevar a un exceso de cortisol, una hipercortisolemia que, como vamos a ver a continuación, tiene mucho que ver con el origen y desarrollo de la depresión. Cabe destacar también la importancia de ciertos polimorfismos genéticos. Si bien se han descrito innumerables polimorfismos, o sea, variaciones genéticas constitutivas, que hacen que justamente ciertas personas tengan una mayor vulnerabilidad constitutiva o estructural frente a situaciones de estrés. Se han descrito muchísimos genes, como decíamos, que pueden estar justamente con esta alteración, con este polimorfismo, entre los cuales, vamos a ver a continuación, se destacan el gen que ha sido descrito, o la alteración, mejor dicho, que ha sido descrita en el transportador de serotonina, o sea, la variante corta y la variante larga. Personas portadoras de la variante corta tendrán mayor vulnerabilidad al estrés, sobre todo estrés crónico, trastornos de ansiedad y depresión, y también el gen que ha sido descrito para el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, se ha descrito un polimorfismo que también predispone de alguna manera a la presencia de una molécula, un BDNF menos activo, y que de alguna manera también predispone al desarrollo de depresión frente a situaciones de estrés, sobre todo estrés crónico. Con respecto al manejo o al procesamiento de información, la información percibida desde el entorno ingresa al sistema nervioso central a través de las vías sensoriales, hace una primera escala en el tálamo que rápidamente informa a la amígdala, esta estructura límbica que va a poner en funcionamiento rápidamente el sistema nervioso autónomo, al eje hipotálamo hipófiso adrenal y fundamentalmente al sistema noradrenérgico, mediado por la activación del locus ceruleus, y por supuesto el eje hipotálamo hipófiso adrenal, como decíamos, a partir de la activación del núcleo paraventricular. Simultáneamente el tálamo envía información a cortezas sensoriales, las cortezas sensoriales envían información a cortezas nociceptivas, y a cortezas transicionales, que son un grupo de cortezas ubicadas en las proximidades del hipocampo, esta estructura límbica que tiene mucho que ver con la memoria y que en este contexto tiene mucho que ver con justamente la capacidad, la posibilidad de conferir a la información variables contextuales. La amígdala recibe todo tipo de información y rápidamente nos prepara para la fuga o la lucha. Las cortezas de transición son la periorinal, la parihipocampal, que nos informan qué estamos percibiendo y dónde, en qué contexto, informando a la corteza entorrinal, que finalmente envía la información al hipocampo. A su vez, el hipocampo tiene estrecha relación con la corteza prefrontal, fundamentalmente con la corteza prefrontal ventromedial, que tiene mucho que ver, justamente como vamos a ver a continuación, con la controlabilidad o con la falta de ella. Al mismo tiempo, incluimos aquí
además del núcleo locus coeruleus, el principal núcleo noradrenérgico, los núcleos del RAFE, entre los cuales mencionamos fundamentalmente el núcleo RAFE dorsal, que proyecta fundamentalmente a la amígdala, y el núcleo del RAFE medial, que proyecta fundamentalmente al hipocampo, y que tienen funciones diferentes. Por otro lado, mencionamos también corteza prefrontal, fundamentalmente corteza prefrontal dorsolateral, que es la principal estructura relacionada con la memoria de trabajo y con el procesamiento de información en lo que serían procesos ejecutivos, y que si bien esta estructura, corteza prefrontal dorsolateral, no proyecta directamente estructuras límbicas como la amígdala, lo hace a través de la corteza prefrontal ventromedial, que como pueden ver a continuación, tiene una importante superposición con otras estructuras, como por ejemplo la corteza orbitofrontal y la cingulada anterior. De alguna manera, estas cortezas actúan de manera concertada, y a partir de estructuras en corteza prefrontal ventromedial, fundamentalmente las cortezas subgenual y pregenual, van a tener importantes proyecciones sobre la amígdala. De alguna manera, la desesperanza aprendida va a estar mediada a nivel molecular por una hiperactividad serotoninérgica a nivel de los núcleos del RAFE dorsal, que como podemos ver, proyecta fundamentalmente a la amígdala, al núcleo vasolateral, y que de alguna manera predispone, mediante la estimulación de amígdala y del núcleo del lecho de la estría terminal, a la generación de mayor miedo y mayor ansiedad. Al mismo tiempo, esto proyecta al núcleo locus coeruleus, también estimulándolo, y de alguna manera también proyecta a corteza prefrontal ventromedial, permitiendo de alguna manera, estimulando la percepción de pérdida del control y un pobre manejo conductual de la situación. Es importante también tener en cuenta que algunas de estas estructuras proyectan al área ventral tegmental, principal núcleo dopaminérgico del sistema nervioso central, que a su vez forma parte del circuito de recompensa junto con el núcleo accumbens, y de alguna manera estas proyecciones lo que hacen al inhibir el sistema dopaminérgico es generar una sensación de anedonia, de falta de placer o dificultad para encontrar placer en las situaciones normalmente placenteras e interesantes. Por supuesto que la reversión de esto, la percepción de control, es marcadamente reconfortante y recompensante, lo cual de alguna manera permite entender cómo el aumento de la dopamina en este circuito y el aumento de la serotonina en el núcleo del RAFE medial, con sus proyecciones al hipocampo, permite justamente una mayor percepción de control y la satisfacción de haberlo logrado. Como decíamos recién, hablamos del núcleo RAFE dorsal que proyecta la amígdala y núcleo RAFE medial que proyecta el hipocampo, que participa fundamentalmente en la tolerancia a estímulos adversos y sobre todo en la capacidad de, al momento de tolerar la presencia de estímulos adversos, nos permite responder de una manera mucho más adaptativa. Ahí sería justamente el mecanismo serotoninérgico que de alguna manera nos hace pensar en justamente el mantenimiento de la eutimia, o sea, el mantenimiento del buen estado de ánimo, que va a depender fundamentalmente de un buen tono serotoninérgico, sobre todo en este tracto, núcleo RAFE medial e hipocampo. Como decíamos previamente, el núcleo RAFE dorsal potencia el miedo y la ansiedad, y sobre todo hay proyecciones que van a la sustancia gris periacueductal y al estriado, y que inhiben la respuesta de fuga o lucha, de alguna manera estimulando la respuesta pasiva, es decir, la falta de respuesta activa frente al estrés. Al momento de producirse la estimulación de corteza prefrontal ventromedial, que como decíamos va a depender en gran medida de los procesos cognitivos, mediados por diferentes cortezas prefrontales, fundamentalmente la prefrontal dorsolateral, aumenta la controlabilidad y se produce entonces la inhibición de este núcleo de RAFE dorsal serotoninérgico, inhibiendo la desesperanza aprendida y indirectamente también inhibiendo la amígdala. Y lo va a hacer a través de proyecciones glutamatérgicas que van a estimular interneuronas GABAérgicas que justamente al aumentar el tono GABAérgico inhiben la liberación de serotonina en el núcleo RAFE dorsal y también inhiben la actividad, la hiperactividad de la amígdala. El aumento de actividad corteza prefrontal ventromedial singular también va a estar asociado con mayor predictibilidad, mayor controlabilidad, como decíamos, y una inhibición de la desesperanza aprendida. Este proceso, además, está asociado justamente con la síntesis de nuevas proteínas, o sea, hay un proceso de neuroplasticidad, lo cual, de alguna manera, va reforzando los circuitos involucrados en la expectativa de control y la predictibilidad.
Lo cual, de alguna manera, estamos explicando, demostrando cómo a nivel molecular se produce el efecto que podemos lograr, ya sea por medio de intervenciones psicoterapéuticas, como así también psicofarmacológicas a este nivel. Es importante justamente mencionar la vía serotoninérgica sobre el hipocampo, que ya mencionamos previamente, que actúa sobre receptores 5-HT1A, mediando justamente la activación, la adaptación al estrés crónico, que de alguna manera sería un correlato molecular de la resiliencia. De alguna manera la inactivación o la afectación de esta vía puede llegar a justamente causar desesperanza aprendida y ser un factor importante en el origen y desarrollo de la depresión. De alguna manera la resiliencia estaría mediada por un aumento de actividad en corteza prefrontal dorsolateral, aumento en corteza prefrontal ventromedial y cingulada anterior, aumento de actividad hipocampal y disminución en la actividad de la amígdala. Con respecto al sistema serotoninérgico, lo que mencionamos, aumento en núcleo del RAFE medial y disminución en núcleo del RAFE dorsal. Este es un esquema compacto de lo que hemos explicado hasta recién, donde además incluimos el eje hipotálamo hipófiso adrenal. La pregunta es, ¿existe algún tipo de efecto entre el eje hipotálamo hipófiso adrenal y el sistema serotoninérgico? Sabemos que el eje hipotálamo hipófiso adrenal es mediado, o de alguna manera, sí, por el CRF, ACTH y cortisol, y va a estar regulado por la amígdala y el hipocampo. En presencia de estrés crónico, como así también de depresión, aumenta el tono de actividad de la amígdala y se pierden justamente los circuitos de retroalimentación negativa con aumento sostenido del cortisol. De manera que lo que sería una curva normal de cortisol con aumento a la mañana y disminución hacia la tarde-noche, se mantiene aplanada en el nivel superior, aquí en color rojo, donde tenemos aumento del cortisol por la tarde, con lo cual no hay un ritmo circadiano normal. El cortisol se maneja o se mantiene permanentemente elevado. El cortisol es una hormona esteroide que se une a receptores específicos de tipo glucocorticoide y mineralocorticoide, formando un complejo hormona-receptor que se introduce en el núcleo actuando como factor transcripcional. Sabemos que el efecto como factor de transcripción lo va a hacer uniéndose a la región promotora de diversos genes, regulando, ya sea estimulando o inhibiendo, la expresión de diferentes genes. La pregunta sería, ¿qué relación podría haber entre el exceso de cortisol y la disminución de los niveles de serotonina, característicos justamente de la depresión? Para lo cual nos basamos justamente en el transportador de serotonina, que como sabemos es el principal sitio de acción de la mayor parte de los antidepresivos actualmente en uso. Tomamos esta molécula, el transportador de serotonina, que está presente en la membrana de neuronas, como así también de células de la sangre, como ser plaquetas y linfocitos, y tomando muestras de sangre separamos plaquetas y linfocitos y los cultivamos en presencia y ausencia de cortisol, para luego medir la recaptación de serotonina por medio de la incorporación de serotonina radioactiva. Encontramos justamente que las plaquetas incubadas en presencia de cortisol no tenían ningún cambio sustancial en la recaptación de serotonina, mientras que los linfocitos incubados en presencia de cortisol sí lo tenían. Investigamos entonces a qué se debía este cambio, tomamos muestras del ARN mensajero y encontramos que efectivamente el cortisol produce un cambio sustancial en la expresión del gen del transportador. El cortisol estimula el gen, aumenta la expresión del gen, y al aumentar el transportador de serotonina, justamente en su sitio activo, en el lugar de la membrana plasmática, disminuye los niveles de serotonina. El cortisol también, de alguna manera, produce efectos sinérgicos, inhibiendo la expresión del gen 5-HT1A, o sea, uno de los principales receptores serotoninérgicos, y también ha sido demostrado que el cortisol inhibe la expresión del gen del BDNF, una importante molécula que participa en procesos de neuroplasticidad y de neurogénesis. De manera que actualmente podemos saber que el estrés y la depresión no solamente tienen conexiones demostradas a partir de la desesperanza aprendida en modelos cognitivos psicológicos, sino también en modelos moleculares que hacen la psiquiatría biológica. Rápidamente pasamos el efecto de uno de los polimorfismos que mencionamos previamente. Rápidamente pasamos a este otro, para ir a la imagen final, en la cual incorporamos aquí la presencia
de los principales polimorfismos que van a afectar a 2 de las principales moléculas relacionadas justamente con el funcionamiento de cómo el cerebro responde frente al estrés, el BDNF, el transportador de serotonina, con disminución de actividad en el hipocampo y en la amígdala. Sabemos que sobre estos mismos factores van a actuar factores psicológicos, cognitivos, todo lo cual se traduce en una hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal y aumento del cortisol, con las consecuencias que esto tiene en la regulación de los genes que hemos mencionado previamente. De manera que estrategias, tanto psicofarmacológicas como psicoterapéuticas, que puedan ayudarnos a prevenir justamente la hiperactividad de estos sistemas, de alguna manera nos van a ayudar no solamente a un tratamiento más eficaz de los trastornos de ansiedad provocados por el estrés crónico y de la depresión, sino que también nos pueden llegar a ayudar sustancialmente en la prevención del desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión, sobre todo en personas sometidas a estrés crónico. Bueno, y hasta acá creo que llegamos bien con el tiempo. Muchas gracias por la atención y quedamos a disposición por si quieren hacer un comentario o pregunta. Sí, muchas gracias, Gustavo, a todos, y sí, estamos abiertos a preguntas que pueden hacernos a través del chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer a través del chat? Pregunta Franco Cabezali. Si hay más datos ahora sobre el efecto del SARS-CoV-2 en el cerebro. Sí, claramente es un tema que está en investigación. Esto es algo que se está empezando a conocer recién a partir de ahora. Lo que sabemos, por lo menos hasta ahora, es que obviamente toda la pandemia provocada por el virus va a generar una segunda pandemia provocada justamente por los efectos a nivel psicológico, a nivel emocional. Eso seguro que ya está de alguna manera demostrado, ya está algo que podemos comprobarlo. Lo que está en investigación es justamente cuál es el efecto, que todavía no se sabe muy bien, pero que están en investigación. Hay varias líneas que están investigando justamente cuál es el efecto del SARS, sobre todo en lo que se considera uno de los efectos que más se está viendo, que es el de la niebla mental. Sí, Para Gustavo, una pregunta de Armando Polichela. Biológicamente, ¿cómo explicamos una reacción de tipo disociativo? En realidad hay varias hipótesis como para poder tratar de explicarlo y entender una reacción de tipo disociativo. Fundamentalmente hay algo que tiene que ver con lo que se está viendo, así como hay personas que han tenido una respuesta de tipo trastorno de estrés postraumático frente a ciertos factores de estrés. Hay otros que han tenido una respuesta más relacionada con el síndrome de ansiedad por disrupción. El síndrome de ansiedad por disrupción de alguna manera es algo diferente a lo que habitualmente podemos ver como estrés postraumático. En la ansiedad por disrupción, habitualmente lo que vemos son pacientes que tienen un tipo de respuesta totalmente distinta, o sea, en lugar de evitar justamente tener contacto con aquellas cuestiones que más tienen que ver con el origen del cuadro,
tratan justamente de tener más contacto y hablar con más gente y consumir más información, y de alguna manera lo que están buscando es tratar de comprobar si efectivamente lo que les pasa a ellos solos o le pasa a todo el contexto. Y generalmente esto es lo que ocurre en un entorno disruptivo. Este tipo de cosas, por lo general, fueron estudiadas sobre todo por Moti Ben-Yakar, que hizo varios estudios al respecto, donde lo primero que encontramos es que había alteraciones diferentes en lo que respecta a hipotálamo y hipófisis adrenal. O sea, así como en el estrés postraumático se encontró que había una disminución de la actividad del eje, en el síndrome de ansiedad por disrupción encontramos que había un aumento parecido al de, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada. Yo creo que probablemente la hiperactividad del eje puede tener algo que ver, y creo que habría que buscar también estudios que demuestren qué es lo que está ocurriendo, sobre todo a nivel de corteza prefrontal, sobre todo ventromedial, si es que algo tiene que ver con la regulación de estructuras límbicas como la amígdala. Es algo que habrá que investigarlo. Bien, acá hay un comentario de Galeano Damián que dice que hay muchos estudios sobre los beneficios de memantine sobre los síntomas negativos de pacientes estabilizados. Sin embargo, su uso no es muy extendido en Argentina. ¿Qué opinión tiene de ese fármaco teniendo en cuenta su bloqueo NMDA? No sé para quién es esa pregunta. Bien. Sí, yo estoy al tanto de los estudios. Es verdad que no está extendido en Argentina. En un grupo de pacientes que yo lo usé, la clínica cotidiana, la verdad es que no funcionó igual a como dicen los estudios. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia. Bueno, lo que sabemos es que estos fármacos en general son herramientas muy limitadas que existen en algunos procesos que no solamente no revierten, sino que tampoco detienen estos procesos. Simplemente en algunos estudios sugieren que enlentecen el progreso de la evolución. Enlentecen la velocidad del progreso. Enlentecen, sí. No revierten y ni siquiera detienen. Se están usando en casos de depresión y como estabilizadores, pero los efectos no han sido contundentes y bueno, si bien hay estudios que sugieren su eficacia, en la práctica clínica, digamos, no conozco colegas que hayan tenido resultados contundentes, categóricos, lo cual suele suceder, ¿no? Que no hay correlación entre la evidencia y la práctica. Respecto a ver, esto es así, digamos, los estudios clínicos nos permiten tener un sustento sobre el cual, digamos, apoyarnos a la hora de indicar algo, pero son escenarios muy, muy limpios. Son casos de pacientes con muchos criterios de exclusión y de inclusión y con un seguimiento por un tiempo determinado. No es lo mismo el uso de memantine en pacientes polimedicados con comorbilidades que en los casos de los estudios clínicos. Yo no tengo experiencia de utilizar memantine en casos de pacientes estabilizados por cuestiones anímicas. No sé si vos, Adriana. No, por eso yo tengo bastante experiencia en el uso de memantina. Lo que evalué a lo largo de los años es esto que vos decís, que se corrobora el enlentecimiento de la velocidad, no se detiene, pero sí el enlentecimiento de la velocidad del deterioro cognitivo, pero a pesar de que se ha dicho que era beneficioso para los síntomas negativos, estoy hablando siempre de pacientes con deterioro orgánico cerebral, ¿no? La verdad es que no lo evidencié en la clínica. Ahí está haciendo una salvedad el doctor... No, yo no tengo experiencia en esquizofrenia. Es un tema, a ver,
está bien la pregunta. Todo tiene que ver con el mecanismo de acción de los fármacos. Podemos hacer una... Porque él lo que pregunta es, en relación al uso de memantina en esquizofrenia, en pacientes estabilizados, como una cuestión paradójica. Estábamos hablando que el bloqueo de NMDA puede producir psicosis, y él pregunta cómo puede ser que se indica en esquizofrenia. Esto tiene que ver con el mecanismo de acción y podemos hacer una analogía con lo que son, por ejemplo, los antidepresivos proserotonérgicos o pronoradrenérgicos o los psicoestimulantes. Puede decir, ¿cómo puede ser si ambos aumentan la concentración de aminas en la hendidura sináptica? Pero es distinto. Uno es por pulsos, por ejemplo, la anfetamina, metilfenidato, producen un aumento rápido y de grandes cantidades, y no tienen, además de ese mecanismo de acción, la acción farmacológica de los antidepresivos que por cambios neuroplásticos producen downregulation de receptores y una respuesta sostenida. El que toma un antidepresivo no siente un efecto estimulante, aunque sea en la faxina, a los 30-40 minutos, porque es mucho más gradual, sostenida y amesetado el incremento del neurotransmisor. A diferencia de lo que sucede con la anfetamina, que hace lo mismo, pero más rápido, en mayores cantidades. Esto es análogo con lo del memantine, digamos. No es lo mismo un bloqueo que produzca un franco y notable downregulation de receptores que un bloqueo moderado, gradual, amesetado y sostenido. No sé si respondo. Además, si me permitís, las acciones son muchísimo más complejas. Es decir, no es solo a través de la acción que tienen sobre el receptor. A veces cambios en el agonismo intrínseco menor producen cambios en el resto de los circuitos neurobiológicos. Y la combinación de varios circuitos, no hay drogas puras que solamente actúen elevando, por ejemplo, el nivel de glutamato en una sinapsis, sino que todo esto genera una combinación de todas las acciones, y lo que esto produce después a nivel, como decías, de la up y down regulation en receptores de membrana, y la cascada que se produce intrínseca molecular a nivel celular. Entonces, la verdad es que es mucho más complejo que solamente la acción sobre un receptor, el efecto que vamos a lograr. Bueno, respecto a los efectos del cerebro del SARS-CoV, los invito a entrar a PubMed y buscar Brain Effect COVID-19 y van a ver una parva de literatura respecto a los efectos directos del virus en el tejido nervioso, independientemente de la respuesta a las medidas de aislamiento y confinamiento y demás. Ya están apareciendo una serie de artículos bien diseñados sobre los efectos directos en el cerebro. Bueno, por una cuestión de tiempo me parece que vamos a dar por terminada esta disertación, y les agradezco, por supuesto, muchísimo a Leandro y a Gustavo y a todos los que estuvieron conectados, así que estamos disponibles para cualquier pregunta o duda o lo que quieran, más allá de este espacio que tenemos acá, nos lo pueden hacer a través de las redes. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Armando. Abrazo grande. Gracias. Un abrazo a todos.